En el fin de la era Messi, emergió uno de los centrales más prometedores de la época. Ronald Araujo se consolidó en la saga central como el futuro referente defensivo del club catalán. Su nivel era tal que llegó a completar una temporada entera sin ser regateado, hazaña que solo había logrado el holandés Virgil van Dijk, y parecía un hecho el éxito del jugador, hasta que el 16 de abril de 2024. En plenos cuartos de Champions, Araujo derribó a Barcolá apenas en el minuto 29 de partido. Evitó un posible gol, sí, pero dejó al equipo con 10 para el resto del encuentro. El Barcelona quedó eliminado por esto, y desde ese día, Araujo perdió el cariño de gran parte de la hinchada. Para terminar de completar, el uruguayo sufrió una dura lesión que lo alejó del campo por medio año. Cuando regresó, ya había dos centrales que estaban haciendo un excelente trabajo. El prodigio defensivo de La Masía, Pau Cubarsí, y el que parece haber llegado a su prime en su etapa final, Íñigo Martínez. Ambos tenían más que asegurados sus puestos. Esto dejó a Araujo fuera del once inicial, entrando como suplente en algunos partidos. Desde aquella eliminación contra el PSG, no ha vuelto a brillar y se ha convertido en el jugador más odiado de la plantilla tras su pobre desempeño en la eliminación frente al Inter de Milán. Pero, ¿realmente está acabado? ¿Es tan malo como dicen? Hoy lo averiguaremos en la comparación más completa que hemos hecho en el canal. Analizaremos más de 15 estadísticas para evaluar su rendimiento general e incluiremos su desempeño en partidos cruciales, como los enfrentamientos directos contra el Real Madrid en Liga, su principal rival, además de semifinales y finales del resto de competiciones. ¿Y tú? ¿Quiénes crees que deben ser los defensas titulares del Barcelona? Averigüémoslo. ¿Cómo hablamos de centrales? Las estadísticas defensivas tendrán mucho más peso. Sin embargo, comenzaremos esta comparativa por su desempeño en ataque, y es que para los minutos jugados, el uruguayo comienza dominando, pues, a pesar de haber jugado mucho menos, tiene un promedio goleador más alto que sus compañeros. Sin embargo, el peso de esta estadística es bajo, ya que el aspecto ofensivo no es lo que nos interesa de un defensor. Como pueden ver, cada estadística tiene un valor asignado. Aquellas que dicen NA son datos de referencia, y el resto tendrá un porcentaje basado en la importancia que tendrá dicha estadística en el análisis final. También verán marcado en verde al mejor en cada aspecto, así como en rojo al peor. Con eso aclarado, continuamos con los pases clave. Y aquí Íñigo destaca ligeramente, demostrando un poco más de visión ofensiva. En cuanto a su implicación en el juego, Cubarsí es quien se pone a la cabeza, pues además de ser el que más pases hace, es el que menos se equivoca. Si revisamos las pérdidas de balón, Cubarsí pierde menos de la mitad de balones que sus compañeros, dejando claro que, con el balón en los pies, es un central sumamente fiable. Recordemos que esta métrica es muy importante en centrales, ya que una pérdida de balón en defensa suele ser castigada con una ocasión clara para el rival. Por lo tanto, Cubarsí es el ganador en esta primera etapa. Pero, ¿mantendrá la solidez en lo más importante, en la defensa? Veamos, Íñigo y Araujo tienen la misma cantidad de duelos por partido, lo que demuestra una mayor agresividad que Cubarsí a la hora de enfrentar rivales. Pero, ¿qué tan victoriosos salen de estos duelos? Pues aquí Araujo demuestra por qué sigue en juego. De cada 3 enfrentamientos, logra salir victorioso en 12, siendo prácticamente un muro en el 1 contra 1. Por su parte, Cubarsí e Íñigo también ganan la mayoría de sus duelos, pero están lejos de igualar la solidez de Ronald, que termina ganando más del 90% de sus duelos. Pero el 1 contra 1 no lo es todo en la defensa. Interceptar pases también es clave, y en este apartado el resultado no es muy distinto. Aunque con menos diferencia, Araujo sigue siendo el destacado. De momento, a nivel defensivo, el uruguayo muestra ser superior. Entonces, ¿en qué apartado es en el que falla? Sigamos. En duelos aéreos, nada cambia, y creo que no sorprende, pues es sabido que esta es una de las fortalezas de Araujo, prácticamente duplicando los números de Íñigo y Cubarsí. Otro aspecto importante son los bloqueos de tiros rivales, y sorprendentemente, el resultado es el mismo. El uruguayo bloquea el doble de remates que sus compañeros. Así que, por el lado defensivo, parece que sigue teniendo un muy buen nivel. Pero veamos a nivel disciplinario. Al final, sus críticas nacen de una expulsión, y no sorprendería que este aspecto sea su talón de Aquiles. Si revisamos las faltas por partido, Cubarsí es quien tiene más.
Y en el apartado de tarjetas tampoco se ve algo muy revelador, solamente una roja para el joven canterano en un partido de Champions contra el Benfica. Y por último, los autogoles. Y aquí sí que Araujo pierde, pues tiene en sus registros un autogol, también contra el Benfica. Si se preguntan por qué el valor de las tarjetas rojas no tiene un porcentaje, sino una resta, es porque este apartado será penalizado en la valoración final, restando 0.2 a esa puntuación. Lo mismo se hará con los autogoles. Entonces, no hay estadísticas que muestren un mal desempeño del uruguayo. Por el contrario, su solidez defensiva es muy superior a la de sus compañeros. Se suele escuchar que sus problemas están en la salida de balón, pero aquí vemos que tiene un 92% de pases exitosos, siendo incluso superior a Íñigo. Para resumir su desempeño general en una nota única, debemos ponderar y hacer los cálculos, dando como ganador a Araujo, quien resulta ser mucho mejor que Pau e Íñigo, pero quizás su problema radica en esos momentos importantes, ese PSG, ese Inter en Champions. Por eso, ahora vamos a revisar sus desempeños en partidos clave. En Liga, contra el Real Madrid, tanto Cubarsí como Íñigo fueron titulares, haciendo un muy buen papel en uno de los partidos. El uruguayo, por su parte, no vio ni un solo minuto en estos encuentros. Por cierto, estas puntuaciones de partidos importantes fueron sacadas de páginas estadísticas, en específico de WhoScored.com y de SofaScore. Veamos su rendimiento en Champions, y es que Araujo fue el de mejor rendimiento en la ida contra los italianos, encuentro en el que Cubarsí sacó la peor nota. Sin embargo, el desastre fue en el partido de vuelta. Y sorprendentemente, Cubarsí sigue siendo el de peor rendimiento, pues recordemos que cometió penal en ese encuentro. Incluso si tomamos como referencia únicamente estas notas en Champions, Araujo sale vencedor. Por lo tanto, ser el más criticado por aquella eliminación no tiene mucho sentido. Sin embargo, fue él quien se llevó los reflectores. Si pasamos a Copa del Rey, vemos que Íñigo tuvo un desempeño excelente, destacando tanto en semis como en la final. Y por último, la Supercopa, en la que Cubarsí fue el mejor en semifinales y Araujo lo fue en la final contra el Madrid. De hecho, esa podría considerarse su única titularidad, ya que reemplazó a Íñigo desde el minuto 28. Si promediamos estos datos, vemos que el desempeño de los tres es muy similar, siendo Íñigo ligeramente superior y Araujo ligeramente peor. Pero si ponderamos todo el análisis, nos encontramos con que el uruguayo sigue siendo muy superior a sus compañeros, por lo que las exageradas críticas al jugador se vuelven injustificables. Creo que la gente se queda con lo que ve en las portadas y por eso nacen tantas críticas. Por mi parte, es todo. Nos vemos en el siguiente video.